Feliz sábado a todos. Le damos gracias, ¿verdad?, por acompañarnos otra vez en nuestra iglesia en Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en libertad, Señor, de predicar tu mensaje. Padre bueno, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, que nos pueda dirigir, Señor, en esta hora, que podamos aprender, Padre Celestial, las cosas hermosas que tú nos has dejado con el fin, Señor, de que podamos santificar nuestras vidas y caminar una vida cristiana. Padre Santo, gracias por la presencia de tus ángeles también, Señor, en este lugar, que podamos aprender de usted las cosas que quiere mostrarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que tenemos hoy es un tema que vamos a mirar algunos aspectos de la historia de Sodoma. Y vamos a ver cómo el mensaje de los tres ángeles ha estado envuelto en muchos panoramas históricos de la Biblia. Y qué interesante la manera en que los siervos de Dios actuaban en ese momento. Así que se titula Los tres ángeles que están en el Sodoma de hoy. Y empezamos en el capítulo 19 de Génesis. Génesis capítulo 19, versículo 1 dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así que vemos qué interesante en esta historia, ¿verdad? Si leemos el capítulo completo, nos va a dejar desde un principio lo que sucedió allí. Y específicamente, debemos mencionar la actitud que tenía Lot hacia esos ángeles. Por alguna razón, Lot vio en estos ángeles algo diferente, porque él se inclinó hacia ellos para recibirlos y ofrecerle algo. Así que vamos un poco a la historia para ver el panorama de cómo estaba específicamente Sodoma en sus mejores días y poder entender por qué llegó a tal estado, para nosotros hacer la comparación. En Patriarcas y Profetas, les muestro la página en breves minutos. Lee de la siguiente manera: la más bella de las ciudades del valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de, ¿qué dice? El huerto de Jehová. Por su fertilidad y hermosura, allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban las palmeras, el olivo, la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios. Las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podría satisfacer todas las necesidades de la vida y todo el año. Era, ¿verdad? Dice más adelante, era fructífero. Así que vemos que en este panorama de lo que nos está enseñando de Sodoma, ¿cómo se veía Sodoma? Precioso. Dice ahí que era como el huerto de Jehová. Así que era bien parecido al huerto de Dios que había plantado. Era hermoso, fructífero. Con poco trabajo ya podía sostenerte. Así que leemos Génesis capítulo 13, versículo 10.
Sigue diciendo aquí, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así que él estaba contemplando la manera en que esa llanura era preciosa, fructífera. Y pensamos en un minuto algunas cosas que tenemos que analizar ahora. Y es, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo en los lugares donde vivimos? ¿Acaso nosotros no contemplamos todas las hermosuras que hay todavía al sol de hoy a nuestro alrededor y decimos, qué hermosura, qué belleza, esto no se va a destruir? Esto va a seguir así. Así que no era diferente para él. Sigue diciendo, la abundancia general dio origen al luto y al orgullo. Al lujo, perdón, y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia ¿qué? Así que aquí hay dos factores importantes para que llegara a ese estado. Y era las riquezas y la ociosidad. Tenemos que mirar que el mundo está fijado en esos dos factores el día de hoy. La riqueza, y lo vamos a ver en unas estadísticas, en la riqueza y en la ociosidad. Vivimos en un mundo donde esta generación no quiere trabajar. Esta generación es totalmente ociosa en todo el sentido de la palabra. Y lo vamos a ver en unas estadísticas. Y sigue diciendo aquí, esta fue la maldad de Sodoma, dice Ezequiel, tu hermana soberbia, pan de sobra y abundancia, de ocio, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación. Así que aquí traje unas estadísticas especialmente miradas en lo que tiene que ver con los negocios. Y dice aquí las razones por las que la generación Z antepone la vida personal al trabajo. Así que, y en esta encuesta no pude traer toda la noticia, pero les resumo que ellos ven todos los aspectos de las generaciones anteriores y esta generación Z que comenzó desde el 1997 al 2012. Esta es la generación Z, las que se criaron en esa era. Entonces, ellos se han dado cuenta que estos jóvenes, o algunos adultos, no son muy diferentes a las generaciones anteriores. No quieren trabajar, no quieren hacer muchas cosas, y menciona específicamente esa noticia en una de las partes, la prioridad del yo, dice. Son bien yoístas, como decimos acá. Y dice así, otro aspecto que acostumbra a definir a los miembros de la generación Z es la prioridad que muchos de ellos sienten por anteponer su propia persona a los demás. Es decir, dar rienda suelta a sus intereses, como viajar, salir con amigos, ver películas o lo que sea, en primer lugar. Y vemos que estas personas que están viviendo en esta era, que dicen los políticos que son la generación que va a levantar al mundo, viven similar a la escena que veíamos de aquella generación en Sodoma que pasó por las mismas cosas. Así que vemos factores en la palabra de Dios en Sodoma que se están repitiendo en el día de hoy. Si se repiten tales factores,
¿qué será de nosotros? ¿Será parecido? Y vemos Proverbios capítulo 6, versículos de 9 al 11. 6 al 9 en adelante. Dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Y miren las cosas que menciona el versículo para comparar. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Y vemos bien que esas son las cosas que esta generación Z quiere, que esta generación Z aspira. La palabra de Dios condena el ocio y estamos hablando de factores tanto físicos como espirituales, porque el ocio espiritual significa que esta generación de jóvenes que está en la iglesia no quiere hacer la obra de Dios. Pero también en la práctica de su vida se conforman con un trabajo en la computadora y no hacen nada más. O se conforman con una cosa que tiene que ver con el yo y no tiene que ver con adelantar la obra de Dios. Así que seguimos viendo algunos de los factores importantes en esta historia. Dice, nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. ¿Cuál era el problema aquí? Que Dios desea que para que nuestro carácter sea un carácter semejante al de Cristo, debemos tener nuestros pensamientos ocupados con las cosas que nos acercan a Dios. Y les doy un ejemplo bien sencillo. Dios nos ha dicho que debemos ir a lugares alejados, como lo hizo Cristo, para mantener su mente en las cosas divinas. Para empeñarme de hacer cosas que tienen que ver con el refinamiento de mi carácter personal. ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida si estoy haciendo las mismas cosas que hacían los habitantes de Sodoma? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo llegar a ser como Jesús si no le veo importancia a las cosas que pasan en el mundo hoy? No le veo importancia a la urgencia que necesito para llegar a los pies de Cristo. No lo veo, porque estoy cansado todo el tiempo. Así que no era diferente en ese momento. Y dice, Patriarcas y Profetas 136, adelante. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre. ¿Lo escucharon bien? La mayor maldición. Porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes cuya ociosidad de la ocasión de hacerse a ellos bajo cualquier... Se me perdió aquí. Cualquier disfraz atractivo dice, nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas.
Así que Satanás tiene más éxito cuando los hombres están tratando de descansar, de no hacer nada. Vivir una vida ociosa significa que quizás tengo un trabajo y llego a mi casa y no tengo otro propósito más que hacer en el día. Nada más. Me siento con mi teléfono a perder mi vida, ociosamente. Eso es uno de los factores que a muchos no les va a gustar, pero tenemos que decirlo. Estamos perdiendo la vitalidad, estamos perdiendo la salud y estamos perdiendo la oportunidad de que nuestro carácter pueda parecerse a Cristo. Y aún en la iglesia decimos que vamos para el cielo porque estamos en la iglesia remanente de Dios, pero necesitamos aprender que lo que pasó en Sodoma no es muy diferente a lo que me puede estar pasando en mi vida. Tengo que mirar esa historia para descifrar si yo soy uno de esos y cómo deprisa puedo salir de esa situación. Y sigue diciendo, reinaban en Sodoma el alboroto, y que podamos comparar esto que estamos viendo, el alboroto, el júbilo, los festines y las borracheras. ¿Acaso no estamos viviendo en eso? Ok. Entonces, las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Y quiero detenerme un minuto aquí, porque salió una noticia de mi país específicamente, que los jóvenes de 16 años a 25 años eran los jóvenes con más enfermedades venéreas en ningún otro momento o año. ¿Acaso estamos viendo Sodoma? ¿Acaso estamos viendo cómo se practica lo mismo que en ese tiempo, que nos debe amonestar a nosotros a ser diferentes? Se nos debe amonestar a nosotros. Y vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios, a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia, aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antidiluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción. Sin embargo, seguían la misma conducta impía. Hoy no tenemos un ejemplo de los antidiluvianos. Tenemos dos ejemplos importantes. Tenemos el ejemplo de los antidiluvianos y lo que pasó con ellos, pero también tenemos el ejemplo de Sodoma. ¿Cómo podemos nosotros decirle a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos nosotros decirle a nuestros adultos que la familia de ellos pueda estar actuando igual que la familia de Lot? Tenemos suficiente evidencia como para saber en el tiempo en que estamos viviendo y cómo deberíamos actuar. Cuando Lot vio a esos ángeles, Lot sabía que esos ángeles, aunque se veían como hombres, tenían unas características que se le había enseñado que eran ángeles. Y vamos a seguir viendo la historia un poquito más. Dice, y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya su sombra sobre la ciudad condenada, pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban. ¿Con qué soñaban? Con prosperidad y placer. Con eso soñaban. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. Fue un día más. La noche se cerró sobre una escena de hermosura. ¿Y qué? Y seguridad. Los rayos del sol poniente crearon un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído fuera
de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. Así que era un día hermoso. Era un día común y corriente. Salió el sol hermoso. Había viento fresco. La gente estaba feliz de vivir en ese lugar. Y interesantemente, vemos y comparamos las escenas de la venida de Jesús. Será un día hermoso. Será un día común y corriente. Será un día donde el atardecer sea hermosísimo y la frescura del viento. Y en este lugar que a la gente le gusta irse a tirarse fotos cuando cae el sol, habrá mucha gente tomándose fotos con la caída del sol. Y no saben que lo que les espera es lo que vinieron a traer esos mensajeros. Y vemos aquí cómo sigue diciendo, conociendo a Lot el maltrato a que los forasteros estaban expuestos en Sodoma, consideró que era su deber protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su casa. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y al verlos se levantó para ir al encuentro, e inclinándose cortésmente, les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a mi casa de vuestro siervo para alojarlos. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Y quiero detenerme un minuto aquí, porque vemos la necesidad de uno de los principios de salud que esta iglesia tiene, y es la hospitalidad. La hospitalidad es uno de los principios de salud que casi ninguna iglesia predica. Lot conocía un mensaje diferente a lo que conocía la ciudad. Vivía una vida diferente a lo que vivía lo de la ciudad. ¿Usted sabe por qué? Porque ese principio solamente lo otorga Dios. Y ese hombre lo practicaba, porque cuando Abraham recibió a aquellos 3 hombres que llegaron primero a hablar con él, de los cuales estos 2 son 2 de ellos, Abraham los recibió. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a verlo más adelante, si actuó igual. Dice aquí, la intención de esta respuesta era doble. Eso tenemos que mirar. ¿Cuál era la intención de esta respuesta? Número 1 era probar la sinceridad de Lot. ¿A qué venía la primera? A probar su sinceridad. ¿A qué viene el mensaje del primer ángel? ¿A qué viene a probar? La sinceridad de sus hijos. Y vamos a verlo en las escrituras ya prontito. Y la segunda dice, y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Y quiero que vean una cosa bien interesante. El segundo mensaje de Apocalipsis dice, ha caído Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Era una ciudad. Babilonia era una ciudad. Y ese factor nos describe cómo estaban probando a su pueblo de salir de la ciudad. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis 14 para entender un poquito. Dice Apocalipsis 14, 7. Dice 6 primero, 6, 7. Vi por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y vamos a detenernos en este versículo, hermanos, porque si esto no tiene paralelismo, entonces yo estoy viendo mal. Este ángel de Apocalipsis 14:7 viene a probar a los hombres y viene a decirle, como en Sodoma, que viene un juicio. ¿Es lo mismo o no? Le está diciendo el versículo, teme a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio. Los ángeles iban a donde Lot, a la ciudad, a decirle que venía el juicio de Dios. Y sigue diciendo, otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué había caído Babilonia? Porque la palabra Babilonia significa confusión. ¿Qué pasó en Sodoma? Había confusión. Había confusión. Así que Dios nos está diciendo a través de la historia de Sodoma, si vemos las mismas prácticas de hoy en el mundo, si vemos las mismas cosas o concupiscencias que la gente vive, entonces nos está diciendo a nosotros que debemos decidirnos de salir de la confusión, que debemos decidirnos a adorar a aquel que hizo todas estas cosas, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, porque estamos en el día del juicio hoy. Usted sabía que el mensaje de los 3 ángeles se predicó en ese momento. Y hoy el pueblo de Dios tiene que predicar esos mensajes y vivirlos. Y ni siquiera los leen en su Biblia. Ni siquiera lo predican, ni se permite. Qué importante para nosotros hoy poder mirar los eventos que hubieron en el pasado para no caer en los mismos errores. Porque los hijos de Dios viven en ciudades que están peores que Sodoma en el día de hoy. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Es la pregunta. Y sigue diciendo, los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Lo que leemos en el primer ángel. Vamos a destruir este lugar, el juicio de Dios. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha sido de punto delante de Jehová. Delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. La turba, ya cansada, se había marchado y Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué hizo Lot? Repitió las palabras de sus ángeles a sus queridos. ¿Qué se supone que hagamos nosotros? Repitamos las palabras de los ángeles de Apocalipsis 14 a nuestros queridos y a aquellos que ni siquiera conocemos. Eso es lo que se nos dio. Y dice aquí, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad o esta ciudad. Pero ellos les pareció que Lot bromeaba.
¿Cómo nos han tratado a nosotros cuando tratamos de amonestar a la gente que estamos en el último tiempo? Que estamos locos, que bromeamos, que somos fanáticos, que decimos cosas raras. Pero usted está viendo lo mismo que yo. Usted está viendo la experiencia de Lot, del apuro, de decir, viene Cristo, su juicio. Cuando Cristo venga, va a venir un fuego consumidor a consumir el pecado, no la gente. Pero como la gente ha guardado como en Sodoma el pecado en su corazón, van a ser destruidos con él. Es lo mismo. Y sigue diciendo, se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Y dice aquí, tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosura de Sodoma fuera destruida. Así que tenían grandes casas, tenían grandes haciendas, tenían bienes materiales y decían, esto es imposible que se destruya. ¿Acaso eso no fue lo que decían los judíos en el templo? Imposible que esto se destruya. Y hoy por hoy, muchos están diciendo las mismas palabras. No es muy diferente. Génesis capítulo 19, versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, dijeron los ángeles, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y específicamente en este versículo es bien interesante que antes de que venga la destrucción de este mundo, la venida de Jesús, que viene a quemar el pecado, va a venir un clamor. ¿Cómo se llama ese clamor? El fuerte pregón. Y viene un fuerte pregón a decir las mismas cosas que esos ángeles le dijeron a Lot. Ha caído Babilonia. Se ha hecho guarida de todo animal inmundo. Y va a ser destruido. Sigue diciendo la historia. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se había encontrado ni siquiera 10 justos, pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, al detenerse un solo momento, sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les había costado la vida. La tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. Así que la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros específicamente que debemos
que debemos mirar el Evangelio y no mirar atrás, que debemos ir hacia adelante, que debemos ayudar a Cristo en su obra final, que debemos ser cristianos cada día mejores ante el mundo. Estamos en el día del juicio hoy. Está a punto este mundo de pasar por las escenas finales cortas que faltan, solamente faltan pocas cosas para que se acabe todo. Y tomamos nuestra vida como si fuera vacilante, como si no fuera a pasar nada. El espíritu de vamos a seguir viviendo, esto no pasa nada. Mañana va a seguir siendo igual. Le decimos y le aconsejamos a nuestra familia, sigue haciendo una profesión en tu vida, mientras vemos los eventos en la televisión. No te preocupes que de aquí a 10 años, le decimos a la gente. ¿Qué consejos serán esos? ¿Serán buenos consejos? Mientras están lejos de Dios, ¿será bueno decir que todavía falta mucho? ¿Acaso Lot tuvo que esperar un poquito más? Porque la familia no quiso ir. ¿Y qué tuvo que hacer él? Tuvo que dejarlos y salir para salvar su vida y la de su familia. Y sabemos la historia, no tenemos que ir muy lejos. Pero hay puntos importantes en nuestra vida que deben ser impresionadas por estos eventos para que la vida cambie, porque de otra manera no cambia la vida, sigue igual. Cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros de habernos regalado un año más. ¿Cuántos años más queremos vivir aquí? Es la pregunta. Porque mientras Lot se alojó en una ciudad, Abraham era peregrino. Mientras Dios le prometió a Abraham la tierra prometida que nunca vio, ni su hijo ni sus nietos tampoco lo vio. Pero siempre fue fiel a ser peregrino. Qué interesante que los hijos de Dios se han acomodado en Sodoma. Qué interesante que les gustó vivir en Sodoma. Les gustó el dinero de Sodoma, les gustó la prosperidad de Sodoma, que es este mundo. Y no quieren que Cristo venga por sus acciones. Pero yo debo ser como Abraham. Yo debo ser peregrino. Porque cuando llegaron los 3 ángeles a donde él estaba, ¿qué hizo Abraham? Se inclinó. ¿Dónde estaba Abraham? En el desierto. ¿Qué casa había hecho? Ninguna. Tenía un campamento ahí hecho. Estaba acampando. No tenía tierra, no tenía hogar, no tenía nada. Y hablando monetariamente era millonario. Porque tenía muchos animales y tenía muchas cosas. Pero no le interesaba nada. Solamente la promesa que Dios le había hecho. Por eso Abraham debe enseñarnos a nosotros que si Dios nos ha dado una promesa que vendría por segunda vez, nosotros ser como Abraham peregrinos y querer esa promesa, no estar acomodándonos aquí. Hacer lo que debemos hacer, recibir esos 3 ángeles en nuestra vida y poder predicar esos 3 ángeles a los demás que nos rodean para poder ir a nuestro verdadero hogar. Sigue diciendo, debemos guardarnos de tratar ligeramente las bondadosas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen, no me interesa ser salvo. Si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Les parece que sin la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, pregunta, ¿tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos? ¿Han olvidado que están obligados por lazos, los lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invitaciones
de la misericordia se dirigen a todos. Y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, pregunta, ¿hemos de apartarnos también nosotros? Eso es una buena pregunta. Porque muchos se han anclado a su familia. Si mi familia no va al cielo, yo no voy. Prefiero perderme. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cómo es posible tener tales pensamientos en nuestro corazón cuando Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, ofreció su propia vida sin tener necesidad de hacerlo y sin merecernos nosotros, para que nosotros podamos participar de las promesas que le hizo a Abraham y que hoy nos está implorando que aceptemos nosotros? Dejemos nosotros de pensar como Sodoma y empecemos a pensar como cristianos, como los discípulos de Cristo que iban a donde quiera y se quedaban en casas. Igual eran peregrinos. Y pregúntese usted, ¿quiénes de aquellos que usted conoce que han fallecido se ha llevado algo? Ninguno. Entonces Dios nos da la oportunidad hoy de ser mejores de los que somos hoy. De aconsejar mejor de lo que hemos aconsejado. Y de poder llevar a la gente a lo que deben estar, que es a Cristo. Sigue diciendo, página 141, la redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación. Y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reconozcan los justos requerimientos de Dios debe guiarnos a honrar al Creador con más diligencia y a inducir a todos los que alcancen nuestra influencia a aceptar su amor. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Está bien? Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Que podamos ser, que podamos tener las características, que podamos anhelar ser semejante a aquellos 144,000 que verdaderamente sí le importa salvarse. Sí le importa llevar a otros al Evangelio de Cristo. Sí le importa que se acorten los tiempos para que Cristo pueda venir. Sí le importa que puedan seguir pasando los eventos que están pasando en el mundo para que la gente despierte y llegue a los brazos de Cristo. Sí le da gozo que el tiempo se ha terminado. Eso es exactamente lo que quieren los 144,000. ¿Usted tiene el mismo deseo de ser como ellos? ¿Tiene el mismo deseo de ver en las nubes de los cielos a Cristo por segunda vez? Estamos terminando. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores a aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardan sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10 nos dicen por qué es que debemos creer lo que Abraham creyó.
Y dice aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Queremos nosotros lo mismo? ¿Esperamos nosotros por lo mismo? Es la pregunta. El 13 y el 16, capítulo 11, 13 y 16, sigue diciendo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso es que Dios está esperando por su pueblo que sea peregrino, que deje de querer vivir en Sodoma. Qué hermoso es que ya tiene lugar preparado para nosotros. Solamente si decidimos de una vez querer hacer lo correcto, y es ser peregrino en esta tierra. Es confiar en las promesas de Dios y es querer decirle a otros estos mensajes de los 3 ángeles para poder llevarlos a los pies de Cristo y que Cristo pueda venir muy pronto y pueda salvarnos a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre celestial, por tu infinito amor, por tu misericordia. Porque a pesar de que hemos conocido muchos de estos mensajes, Padre bueno, y nos has dado como evidencia Sodoma, y nos has dado como evidencia a los antidiluvianos, Señor, parece ser que sigue la misma norma antes de la venida de Jesús. Señor, permite, Padre celestial, que tu pueblo despierte, que tu pueblo deje de querer seguir viviendo aquí, porque no tiene uso, Señor, seguir viviendo en un lugar así. Ayúdanos, Señor, a aceptar esos mensajes verdaderamente de corazón y que podamos ser como nuestro Padre Abraham, que nos enseña de fe, que nos enseña que cuando tú lo llamabas, Señor, Él iba a todo lugar sin preguntar a dónde. Y cuando Él vivía como peregrino era porque tú le habías mostrado que debía ser así. Confiaba en tus promesas, Señor, y murió confiando en esas promesas, no sabiendo que la tierra prometida era el mundo entero. Padre celestial, tú que nos has prometido un mundo mejor, que podamos descansar en tus promesas que son eternas. Que podamos descansar, Señor, en el hecho de que nuestro Salvador está a punto de venir a esta tierra. Que nuestra vida deje de ser el yo y que comience a ser el Él, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a unirnos en la fe y de una vez terminar este clamor que hemos comenzado. Guíanos, Señor, con tu mano fuerte y que podamos, Señor, mirar al cielo y recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.